Bienvenidos chicos, chicas, a este nuevo vídeo de este Modulafy. Esta vez tenemos a Julián Plaza García. ¿Y quién es? Bueno, antes de nada, ¿cómo ha llegado aquí al canal? Ha llegado porque en Twitter pues yo pregunto muchas cosas y una de las preguntas que hice era, y me respondió Antonio, me dice, yo dije, ¿quién os inspira? ¿A quién os gustaría que entrevistase? ¿Quién creéis que puede aportar a nuestro mundo de incendios forestales? Y Antonio me dijo, Julián Plaza García, no lo dudo. Me lo escribió hasta por privado, dice, entrevista a este hombre que verás, que no sé qué. Y claro, yo pues, evidentemente me pongo a indagar en el LinkedIn y bueno, pues ha estudiado en la Universidad de Alicante, la Complutense de Madrid, la Alcalá de Henares, es licenciado en Derecho, abogado en diferentes empresas y servicios, y actualmente es abogado y director de máster de Dirección Digital, Emprendimiento y Tecnología en Centro Universitario Villanueva. Es abogado del Plaza Iuris y por la Universidad de Alcalá de Henares. Julián Plaza, bienvenidos. Bien, ¿cómo se me escapan las S? Bienvenido al canal. Buenas tardes, muchas gracias Ángel, encantado de estar en tu canal. ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues vamos a ver, a las alturas que estamos ya del confinamiento, que ya son unos cuantos días, casi te lo podría dividir en tres partes, ¿no? Familiarmente hablando, lo llevo bien, es decir, afortunadamente estamos todos bien, de salud estamos todos bien, a Dios gracias, y eso es lo más importante ahora mismo, ¿no? Profesionalmente, bueno, digamos que tampoco me ha supuesto un gran cambio respecto a mi actividad habitual anterior, porque yo paso muchas horas, como ves, aquí sentado, trabajando delante de un ordenador y dedico mucho tiempo en fin, a estar en un recinto cerrado, trabajando muchas horas y mis salidas, digamos, habituales del día a día, pues obviamente son para visitar clientes, para hacer deporte, cosa que es lo que peor llevo, que no puedo hacer ahora, y para, en fin, para disfrutar con la familia. Entonces, esa parte creo que la estoy manejando bien, estoy acostumbrado, ¿no?, a estar mucho tiempo encerrado, entre comillas. Y socialmente, sinceramente, pues no la estoy llevando muy bien porque es muy triste, ¿no?, todo lo que estamos sufriendo, todo lo que estamos viendo, y eso realmente en fin, me tiene un poco afectado, me tiene un poquito afectado. Así que, bueno, así andamos, un poco de todo, depende del día, pues, en fin, lo ves con más claroscuros, ¿no? A mí lo que más me ayuda es hablar con vosotros, entrevistar a la gente, la verdad. Porque es imposible no tener, a lo mejor, en mi caso, algún familiar que pierdes y que no puede despedirte como se debiera. O bien, pues, bueno, en fin, cualquier radio que escuches, cualquier editorial que empiece por la mañana y dice, hombre, si normalmente no dabais energía, ahora ya es que sois como una toma de tierra, pero una toma de realismo también. Estamos a lo que estamos y en parte por ello, gracias a esta pandemia, yo he empezado a producir este tipo de vídeos e intento acercar a todos aquellos profesionales en principio que pueden aportar valor, y luego hablar sobre emergencias en el entorno rural, sobre incendios forestales, porque lo que va a salir después de esto pues no lo tenemos claro, pero qué va a quedar. Pero una cosa sí parece en la que estamos todos de acuerdo, que tenemos que trabajar en equipo. Aunque no nos conozcamos, aunque ni siquiera hablemos el mismo idioma, pero tenemos que trabajar en equipo porque el fin es común. Todos los beneficios que obtengamos, para todos, o sea, nadie va a decir, no, yo no quiero ese beneficio. No, todos queremos un beneficio y todos, yo creo que estamos dispuestos a día de hoy a pagar un pequeño precio, bien sea con ideas, con nuestro tiempo, con nuestra paciencia, yo creo que todos estamos aportando en la medida de nuestras posibilidades ello. Con Julián me gustaría preguntarte antes de nada cómo llegas a mezclar el derecho con redes sociales, con tecnologías de la información y la comunicación. Sí, bueno, te cuento muy resumidamente, en fin, cómo llegamos hasta aquí, ¿no?
he aparecido en este mundo. Mira, es un caso muy similar a la gran mayoría, diría yo, de los abogados que nos dedicamos a esta materia ahora, ¿no? Que se llama TIC, para que nos entendamos, ¿no? Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Yo empiezo en todo esto allá por el año 98, cuando, bueno, hablar de Internet o hablar de WhatsApp o hablar incluso de móviles, te puedes imaginar que ni existía. ¿Qué significa eso, año 98, año 97, en aquellas épocas? Bueno, pues que había una serie de profesionales que se dedicaban fundamentalmente a los temas de propiedad industrial y propiedad intelectual, que de repente se vieron con que apareció una nueva realidad, que era Internet. Y esa realidad lo que supuso es que toda la propiedad intelectual, toda la propiedad industrial fundamentalmente, que estaba tangible, que estaba al alcance de cualquiera, es decir, pues tú veías las marcas, tú veías cualquier creación, un libro, una grabación musical, cualquier actividad propia de un autor o de una marca, pero estaba en una realidad tangente que tú podías casi tocar, ¿no? De repente todo eso se traslada a un mundo virtual, se traslada a Internet. Es decir, todas las creaciones de los cantantes, de los pintores, de los escritores, de los creadores de marcas, etcétera, de las empresas, de repente se ven reflejados en Internet y se empieza a dar cuenta de que existe una realidad, que es que hay un nuevo mundo al que hay que dar una respuesta jurídica. Entonces, todos los que estábamos en ese mundo, pues tuvimos que hacer como los anfibios, nos tuvimos que trasladar a la Tierra, nos desaparecieron las escamas, nos desaparecieron las... Claro, y empezamos a sacar las patitas. Entonces, todos esos tenemos ese mismo origen, todos esos que estábamos destinándonos a esos temas. Con lo cual, 25 o 30 años después, bueno, pues nos hemos hecho, digamos, un poco los expertos, entre comillas, porque nunca terminaré de aprender, en esta materia que son las tecnologías de la información y de la comunicación, que resumidamente se entiende que es Internet, ¿no? Y todo el resto de desarrollos que se han ido produciendo después con motivo de Internet. Ese es el origen de todos y particularmente también el mío. Por contarte un detalle, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso, hace 30 años, año 97, 98, cuando estaba trabajando en una gran firma y entonces pues te venía un compañero, mayor que tú, evidentemente, y te decía, oye, mira, tengo un cliente que está aquí con un problema, yo no sé qué es esto de los nombres de dominio que ha venido y anda, atiéndele tú y a ver. Y yo probablemente sabía dos palabras más que él, es decir, no estábamos empezando, no existía ni siquiera todavía una regulación de lo que eran los nombres de dominios y los conflictos que se podían producir entre los nombres de dominio y las marcas, cuando existían los famosos cibercuaters, que eran los que se apoderaban de las marcas, llámese el Corte Inglés, y la utilizaba para registrarla como nombre de dominio en Internet y después se la revendía al Corte Inglés. Estoy diciendo Corte Inglés por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, sí, con las .com también ocurrió exacto, exacto. Ahí empezó un poquito a salir ese anfibio que te digo a la tierra, ¿no? Y ese es el camino, de muchos de los que estamos ahora hoy en día en estos temas de tecnologías de la información y de la comunicación, que ya es algo transversal y que, bueno, llegará un momento en el que llegará a decirse algo así como tú eres un abogado y que tienes un componente digital, igual que tú ya no hablas de tu teléfono digital cada vez que vas a llamar por teléfono o de tu televisión digital cada vez que vas a ver la televisión. Y dices, no, voy a llamarte por el teléfono digital. No, simplemente llamas por teléfono porque es digital. Bueno, pues los abogados exactamente igual. Es decir, nuestra profesión, aunque sigue manteniendo, lógicamente, sus distintas materias, ya sean mercantiles, civiles, procesales, etcétera, todas están afectadas, igual que en toda nuestra realidad, por algo transversal, que es la realidad de Internet. En definitiva, todos tenemos que tener ya un componente, un chip digital en nuestra actividad diaria como profesionales de derecho. Vuestro yo etéreo, vuestro yo digital. Sí, en nuestro yo digital, pero sobre todo también el aspecto digital de los clientes, porque igual que a nosotros nos ha afectado transversalmente, independientemente de la materia a la que tú te dediques, es que a nuestros clientes también les ha afectado independientemente de la actividad a la que se dediquen. Desde personas individuales físicas, ¿no? Personas físicas que puedan tener un problema relacionado con las redes, por ejemplo, que esté viéndose sometido a una estafa digital,
o a un ataque de ciberbullying, si se trata de un menor, a empresas que están teniendo determinados tipos de necesidades desde el punto de vista de un profesional del derecho que le aporte ese valor digital. Empresas, por ejemplo, por supuestísimo, todas las que se relacionan con una actividad comercial, como podrían ser empresas de e-commerce, ¿no? Que se llama, ¿no? Electronic commerce, es decir, Amazon. ¿Qué es sino Amazon? Una empresa que, bueno, que vende todo por Internet, que no tiene un gran establecimiento como sería, vuelvo al Corte Inglés, parece que me ha dado con el Corte Inglés hoy. Tiene su sede y tiene distintos edificios por toda la península, ¿no? Y en Portugal. Y bueno, tú vas allí a comprar. Ahora no puede vender el Corte Inglés por presencia física de que te acerques a comprar, pero sí tienes necesidad de vender online. Por lo tanto, tienes necesidad de que le puedas dar ese servicio y que tu cliente requiera de un profesional de e-commerce, del derecho, que conozca esas materias. O sea que todos estamos también afectados, también nuestros clientes, por supuestísimo. Por supuesto. Además, la información suele dar tranquilidad, suele sosegar, que es algo que también a lo mejor nosotros como consumidores ha cambiado nuestra forma de ver publicidad o han hecho que cambie nuestra sensibilidad a la hora de recibir noticias o a la hora bueno, estamos acostumbrados a un bombardeo. Hay incluso aplicaciones como TikTok yo ayer la estuve viendo y era en plan, pues ya estoy cansado. A mí ya me revienta. Uno, otro, vídeos súper cortos de 3 segundos, 5 segundos, que tú dices, ¿hasta qué punto hemos llegado, no? Esa aplicación también nos viene de China, ¿eh? Ahora que estamos tan relacionados con China, también nos viene de China. Y efectivamente, el tema, por ejemplo, me refería antes al comercio electrónico, pero indudablemente ahora mismo uno de los puntos cruciales, ya lo era, ¿eh? Ya lo venía siendo, pero indudablemente ahora ya, bueno, nos ha desbordado con esta situación igualmente todo el tema de Internet, es todos los aspectos que tienen que ver con la avalancha de información que estamos recibiendo por Internet, ¿no? Una que sabemos más o menos que puede ser verdad, otra que pueden ser bulos, información que no sabemos si continuamos y puede llevarnos a una estafa. Es decir, ahora mismo es uno de los puntos álgidos en los que estamos todos los ciudadanos imbuidos en ello y con problemas que se están derivando del uso de esa información, ¿no? Me refiero a temas que derivan en la protección de los datos personales, a problemas que derivan de los derechos de imagen que tenemos y del honor y de la intimidad, los delitos que se pueden estar cometiendo con respecto a toda esa deriva, ¿no? De datos y datos y más datos que estamos dando sin muchas veces ni siquiera enterarnos, ¿no? En TikTok o en cualquier otra aplicación. Entonces eso es uno de los grandes retos que tiene ahora mismo Internet. Para que tú te sitúes, Internet, el gran valor que ha tenido hasta hace muy poquito Internet era, bueno, como decir, pues que nos ha facilitado todo el acceso a una cantidad de información ingente y en tiempo real, es decir, que nos podemos enterar de cualquier cosa en 2 segundos, lo que está pasando en China o en Australia, pero claro, ese pequeño monstruito se ha ido creciendo y ahora la realidad en la que se encuentra Internet es que tiene que resolver otro problema. Ya está resuelto el problema del acceso a esa información, estupendo, y a tiempo real. Ahora tenemos que solucionar el problema de lo que conlleva que ese monstruito se ha hecho con todos nuestros datos, toda nuestra información. Es decir, la seguridad. La seguridad de qué supone que toda la información ya esté en manos de quién, para qué, por cuánto tiempo, con qué finalidades. Ese es el reto que tiene ahora mismo la sociedad. Es tremendamente inquietante. Esta misma mañana estaba escuchando a Iñaki Gabilondo, que había entrevistado a Yuval Noah Harari, un historiador israelita, profesor de historia. Sapiens. Sí, correcto. Sapiens 20 para el siglo XX, Homo Deus. Es un tipo... Y comentaba que nunca antes nos hemos visto en la situación... Porque siempre...
un Estado, siempre un dictador, siempre alguien que quiere tener poder sobre una masa o por lo menos condicionar, no podía hacer más que decir, bueno, pues yo pongo esta publicidad o os bombardeo con estas ideas y tal. Pero es que hoy día se puede llegar a saber por tus biorritmos, por tu temperatura, lo que te mueves, cuánto te puede llamar la atención o excitar esa imagen que te están poniendo, esa información. Esa información, a día de hoy, bueno, China nos lleva 2 años de delantera digitalmente a todos, que alguno dirá, pues no es tanto, no, digitalmente es como si fuesen 20 años en cualquier otro ámbito. Ellos controlan la temperatura y tienen cámaras de detección facial. Incluso pueden llegar a monitorear 24 horas a cada individuo, ¿no? Y en base a ello tomar decisiones, cosa que nunca antes se ha hecho. Es peligroso porque ya la pequeña límite que hay entre mi privacidad, mi decisión, mi capacidad de decisión, se ve supeditada a la capacidad que tiene el entorno a sugestionarme. Entonces, ahí eso es bastante inquietante. Pero fuera parte de eso, que es un tema muy profundo, del que me gustaría que lo desarrollas en la medida de lo que quisieras. Sí te quiero preguntar por cómo el mundo digital puede ayudarnos o no, cómo podemos bailar, cómo podemos trabajar con ese mundo digital para nuestra marca personal, ese yo digital que hemos hablado al principio de la conversación. ¿Cómo podemos interactuar para decir, venga, no me voy a radicalizar, pero tampoco quiero que me sometas? Ya. ¿Cómo, digamos, es que es un punto nunca antes visto? Bueno, sí, efectivamente. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que es un punto sin retorno, ¿eh? Es decir, una vez que, entras en ese mundo, me refiero al mundo de Internet y sus redes sociales, ya no hay vuelta atrás. Es decir, ya tu huella digital queda ahí. Es cierto que comparativamente hablando con respecto, por ejemplo, a China, que ponías de ejemplo, en los países occidentales en los que estamos sometidos a unas reglas de juego, digámoslo así, bueno, pues tienes una serie de derechos que te protegen, entre comillas, ¿no? Fundamentalmente me estoy refiriendo al derecho a la supresión, al olvido, ¿no? Que se llama respecto a todo lo que tú hayas podido volcar en Internet, ¿no? Pero no deja de ser cierto también que una vez que tú ya has comentado, has enviado cualquier tipo de fotografía, la dispersión que se puede llegar a producir respecto a toda esa información, ya después es muy difícil que tú llegues a poder controlarla, incluso hasta ejerciendo ese derecho de supresión que tienes sobre cualquier actividad que hayas realizado de eso, de envío de comunicaciones, de fotos, de comentarios y demás. Por lo tanto, está bien que nos demos a conocer, que nos abramos a ese mundo, que nosotros, contemos lo que queramos contar y que pueda incluso ser positivo y que aporte, pero sabiendo que no hay probablemente ya retorno. Es decir, que esa información después puede ser utilizada, como se dice en las películas, ¿no? No diga nada si no quiere que no sea utilizada en contra suya, ¿no? Bueno, no piense nada si no quiere que sea... Efectivamente, ¿no? Tendrá usted que hablar solamente delante de su abogado para que le diga, no digas eso, pero es que aquí el problema es que ya lo has dicho y ya hay prueba, ya está la huella ahí digital. Entonces, mi recomendación siempre es la prudencia, es decir, no tratar de ser otro y querer trasladar todas tus frustraciones y sobre todo cosas que realmente después no llegas no harías, primero, en el mundo real y segundo, probablemente ni siquiera las harías en el mundo digital si te parases a pensarlo 5 segundos más. Mira, precisamente una de las características que tiene el usuario de Internet es la impulsividad. En Estados Unidos, los estudios que se tienen hecho, por ejemplo, en adolescentes, los adolescentes allí, y aquí es exactamente igual, no es porque sea en Estados Unidos, eso suena como lo del chiste, ¿no? Un estudio que han hecho en una universidad de por ahí. Bueno, en definitiva, los adolescentes son, lógicamente, por razón de edad también son muchísimo más impulsivos, y en Internet ya ni te cuento, es decir,
decir, cualquier página web que tarde en abrirse más de 3 segundos para ellos ya no sirve. Por lo tanto, como eso todo, es decir, darle al botón es tan sencillito, ¿no? Como empujar un poquito con muelle el dedo. Entonces, la impulsividad es una manera de actuar que se utiliza lógicamente en Internet. Y, por ejemplo, se utiliza también muchísimo en una actividad como es el e-commerce, porque saben que las personas en Internet son muchísimo más impulsivas. Por lo tanto, si tú eres impulsivo de por sí ya, pues lógicamente en Internet lo vas a ser más. Entonces, tienes que pensar que tú puedes actuar en Internet, que puedes aportar muchísimo, pero sobre todo, dale 3 segundos al dedo antes de mandar cualquier cosa, antes de cometer un error. Porque hay errores que después se pagan y hay errores que pueden llevar incluso a la comisión de un delito en Internet, como estamos viendo. Es decir, se pueden cometer injurias, se pueden cometer cantidad de delitos en Internet que luego tienen sus repercusiones, ¿eh? Entonces, bueno, hay que pensárselas. Cuando no, te destruyen o te crean una imagen, una marca personal que, oye, te deja ya también probablemente muy, muy delimitado ya, ¿no?, a determinadas acciones. Por ejemplo, también sabes que se utiliza muchísimo las redes sociales hoy en día por parte de los headhunters y por parte de las empresas de contratación, ¿no?, de recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque tú puedes poner en tu currículum bueno, en fin, que eres un monstruo de bueno, y luego, pues en fin, luego resulta que tu perfil no se corresponde con el perfil de persona que están buscando para ese puesto, porque eres una persona a lo mejor que estás demostrando, pues sí, una noche que apareciste tirando una cuneta ahí con una botella de whisky con un amigo. Bueno, pero a lo mejor es que ese día, sí, pues decir, todos tenemos una mala tarde, ¿no? Pero es que resulta que era un martes a las 4 de la mañana. Hombre, nosotros queremos una persona, en fin, que los martes pueda reaccionar, ¿no? Se dice que hay que tener cuidado con la marca personal en Internet. Sí, 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 marca mucho. Se dice que solamente tienes una oportunidad para causar una primera impresión, una buena primera impresión. En Internet constantemente estás causando una primera impresión a la gente que se acerca a ti por primera vez. De ti depende. Y los 10 segundos primeros. Y los 10 segundos. No sé si eso lo ha estudiado en una universidad americana o no, pero según lo que se dice es los 10 primeros segundos. Son los fundamentales para esa impresión, buena o mala. Sí, sí. Así que es muy, muy importante. Mira, de todo esto también se aprende mucho, de la situación en la que estamos ahora mismo viviendo, que es verdad que estamos confinados, que estamos aislados. En teoría estamos aislados, sí, del vecino que tenemos al lado, del vecino de enfrente que no le podemos ver todas las mañanas, pero lo que está suponiendo por contra es que se está transformando las relaciones. Esto ya venía dándose paulatinamente, pero cada vez más. Es decir, todos hemos oído casos de chico conoce a rusa por internet y se casa con ella, o chica conoce a chico ruso y se casa con ella. Bien, pero estas relaciones cada vez se están produciendo más asiduamente, y yo creo además que están siendo cada vez relaciones más productivas. Es decir, esto que estamos haciendo tú y yo a ti te acabo de conocer. A lo mejor en una situación normal, para que tú y yo hubiésemos podido ponernos de acuerdo, o para que yo me ponga en contacto con un abogado en Albacete o uno en Berlín, tienen que darse unas circunstancias particulares, y una de ellas es esta. Es decir, que tengamos la posibilidad de que haya un canal que nos ponga en contacto, y dos, que tengamos algo que decirnos uno de otro. Por lo tanto, esto está siendo bueno. Es decir, está transformando nuestra realidad, ¿no? Así que yo creo que, bueno, esa es la lectura positiva, que yo creo una de ellas, que tenemos que sacarle a toda esta desgraciada situación. Que Internet nos está haciendo que nos comuniquemos con personas de distintos ámbitos, de distintas culturas, de distintas edades, y eso es muy, muy interesante. Eso es muy interesante. Eso es una red, como es Internet, al final. Aprovechamos desde aquí para darle las gracias a Telefónica por la fibra óptica. Que si no llega a ser por la inversión que han hecho en los últimos 3-4 años en fibra óptica, nanay. Tú sabes que en este caso Telefónica, en definitiva, las compañías que son las que ponen el tubo, como decimos nosotros, ¿no? O los que ponen los satélites, claro, están quejosos, ¿no? Están quejosos de esta realidad que están viviendo. ¿Por qué? Pues porque están viendo que se están metiendo en su sector, de alguna forma,
por un lado, y por otro lado porque dicen, oye, es que estás aprovechando mis medios. Es decir, la realidad de Internet es que es un tubo por el que circula la información y ese tubo tiene la capacidad que tiene. Claro, todos los que estamos como tú y como yo, que somos los usuarios, pero todos los que además están haciendo posible todo esto, es decir, todos los que desarrollan aplicaciones, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, se están aprovechando de que hay un señor que ha puesto el tubo. Claro. Y entonces los del tubo, en este caso Telefónica, dicen, oye, es que, joder, por aquí pasáis todos, pero es que yo he puesto la autopista, pero aquí nadie paga. Exacto, aquí nadie paga. Entonces, sí, están un poco con eso quejosos. Y por otro lado, que se han dado cuenta que encima dicen, joder, no solamente es que paguen, sino que es que encima me están quitando los clientes. Porque antes, al menos, por pasar por mi carretera, si tenían que llamar, me tenían que pagar. Ahora ya, nadie llama, porque ya las llamadas son gratis. Nadie manda SMS, porque ya no se utilizan. Me estoy quedando sin negocio. Por eso la realidad es que todos estos se están trasladando al otro mundo, al de la creación. Por eso todos ellos, Movistar y demás, han dicho, oye, vamos a empezar a hacer series. Porque Claro. a que manden por el tubo los demás sus series, pues para eso hago yo las mías también y algo sacaré. ¿Ves? Volvemos al punto inicial, la propiedad intelectual. Es decir, todos esos contenidos tienen sus derechos de autor, todos esos contenidos son de alguien y por eso es por lo que se paga, ¿no? Por la comunicación de esos derechos. Luego, la realidad de la propiedad intelectual, ¡pum!, pasó a Internet. Claro. Es que ahí se nos está viniendo un tema en emergencias. En emergencias, bueno, sí, en general, ¿no? Pero yo por lo que conozco personalmente y muchas de las personas que me siguen saben el problema que ha habido o la situación tensa entre las personas que van a emergencias. A mí me ha ocurrido, ¿no? O sea, tú vas a una emergencia grande, importante, y resulta que el mérito de todo ese trabajo se lo lleva quien tiene un gabinete de prensa más potente. Y tú dices, vamos a ver, si yo he estado con mi gente o he estado tal, hemos estado dando el callo y viene un complemento, nos ocurre mucho con la unidad militar de emergencias, ¿no? A todos nos ha ocurrido, bueno, es que ya a todos, porque aquí hemos visto en este país que los que nos dedicamos a una profesión en concreto nos falta recursos. Y viene quien normalmente nunca hace esto y tiene de todo. Y ahí ha habido que yo no con esto no quiero decir que la unidad militar de emergencias sea el enemigo, sino que nos ha enseñado a todos que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Y esto, a título personal, muchos de los componentes o asociaciones que hay en este mundo de la emergencia han dicho, oye, que nosotros estamos aquí, y han cogido, y han grabado, y han publicado. Y se los han... Os ha pasado por o sea, no, claro, y eso crea una serie de malestar en según qué entidades, porque en plan, no, hombre, es que esta información de esta emergencia no puede salir así, no puede ser tú, tendré que ser yo. Ya, pero el de abajo dice, pero es que si tú no lo haces, bien, tendrá que ser otra persona quien lo haga, ¿no? Porque, en fin, todos al final trabajamos en equipo, nos guste más, nos guste menos, o el equipo funcione mejor o funcione peor, pero todos tenemos relación unos con otros. ¿Tú cómo ves proyectando esta facilidad de poder producir material y poder producir contenido y datos? Está tumbando esa organización típica. Yo tenía que llamar por teléfono y ocupaba la línea y pagaba por ello. Pero ahora no me hace falta. Y ahora se está quejando quien normalmente tenía un modelo de organización y de negocio. Pero es que en emergencia nos está ocurriendo lo mismo. Estamos, no sé, es como una pelea entre la centralización y la descentralización. Y esto lo podemos elevar a nivel europeo. O a nivel mundial incluso, pero a nivel europeo, por ejemplo, ¿aquí quién manda? No, pues con la política agraria común es Bruselas. Resulta que ahora con el tema de sanidad es cada país. Estamos todos un poquito en plan, oye, que te paras y dices, oye, que esto aquí no funciona y parece que te ves obligado a tomar un protagonismo que en parte no te gustaría, pero lo tomas y tiene sus consecuencias. A más de uno pues le han suspendido de empleo y sueldo por publicar información. Está empezando. Yo creo que todo esto lo que nos va a hacer va a ser tomar más en serio redes sociales, pero yo te quería preguntar,
la evolución de la marca personal o de la marca corporativa. ¿Qué camino crees que está cogiendo esto? Bueno, a ver, la marca personal, ya, en fin, ya te he comentado, ¿no? Lo que significa, lo que conlleva. Evidentemente cada vez es más necesaria para todas las profesiones, una más que otra, lógicamente, pero es necesaria bueno, ahí te he explicado más o menos cuáles son los riesgos. Por trasladarlo a otro ámbito que sería la marca personal de las empresas, ¿no? De las personas jurídicas, bueno, vuelve a ser algo similar a lo que ya existe en el mundo analógico o existía en el mundo analógico hasta ahora. Es decir, eh, las empresas tenían una realidad en cuanto a la distintividad que ofrecían en el mercado a los consumidores y usuarios. Tú lo conocías, tenía prestigio, lo que llaman los americanos el goodwill, ¿no? Es decir, bueno, pues esta marca me ofrece confianza, me inspira credibilidad. Es decir, yo sé que si voy a ir al Corte Inglés, bueno, pues que me van a atender bien, que voy a tener los productos, que si no me interesa los puedo devolver. Eso es la marca que han creado durante muchos años. Claro, de repente, pues igual que todos, tuvieron que salir de anfibios y trasladarse a Internet. Y de repente se dieron cuenta que era necesario también disponer de esa misma marca y esa misma credibilidad en Internet. Por lo tanto, han tenido que hacer lo mismo que han hecho las personas, es decir, dotarse primero de esa realidad en el sentido de tener una marca en Internet y sobre todo cultivarla, cuidarla mucho. De ahí nacen los famosos community managers, ¿no? Que son, bueno, son como los Pepito Grillos dentro de las organizaciones. Que yo no pensaba que eso podía ser un trabajo, de verdad. Yo cuando empezó lo de community manager digo, pero ¿quién va a pagar a una persona? No. Y espérate, y luego digo, no, claro, es que es la imagen, es que es tu primera imagen. Es lo que te distingue. O sea, la marca al final es lo que te distingue pues en donde tú quieras, en tu sector, en un ámbito concreto, tanto a nivel de los vecinos de la escalera como pueda ser en el mercado de la venta de raquetas de pádel. Me da igual. Te creas una marca y no solamente hay que crearla, sino que en definitiva tienes que mantenerla. Tienes que alimentarla, tienes que arroparla, tienes que ir adaptándola. Y eso es lo que hacen los community managers. Y es una de las profesiones nuevas que ha salido a raíz de todo lo que ha conllevado Internet y que están muy valoradas y sobre todo en determinados ámbitos, ¿no? Como es el ámbito de las empresas. Porque de repente pasaron a no tener a nadie a tener una persona algo similar a lo que te contaba antes de mi caso, ¿no? Oye, bueno, tú que te dedicabas a... Normalmente era gente que estaba relacionada con los sectores de la prensa, ¿no? De dar información a la prensa, pues son más o menos eso, ¿no? Lo que han hecho ha sido trasladarse a Internet y crear esa imagen. Entonces, ¿qué se encargan de hacer también muy importante? Esa labor de, como vosotros hacéis también, ¿no? De prevención, es decir, cuidado que hay un fuego, que de repente hay un cliente que puede liarla, y de hecho la lían gordas. Sí, por dar su opinión, Sí, cuando a lo mejor, por ejemplo, pues no sé, hay en Iberia o en Renfe o en cualquier otro tipo de empresa que ofrece un servicio y de repente, pues el avión viene con 3 horas de retraso, sin dar motivos ni tal, ¿no? Entonces, bueno, pues viene el usuario de turno, pone una denuncia, lo publica en Internet, en su Twitter, empieza a tener seguidores, empieza a trasladar, empieza a crecer el fuego. Y cuando te quieres dar cuenta es que el fuego ya te está llegando vamos, al director general, que llega un Twitter que dice que todos los de Renfe son un desastre, ¿no? O todos los de cualquier empresa. Entonces, el community manager es el detector, es el que tiene que tomar medidas para decir, bueno, cuidado, primero, vamos a intentar solucionarlo con la persona en concreto. Si ya son 250 personas, ya va a ser más complicado, porque ya el fuego tiene distintos frentes. Tenemos que empezar a hacer una estrategia común de analizar qué ha pasado y, si es necesario, por supuestísimo, no ocultarlo o no decir todo lo contrario. Muchas veces es mejor tomar la decisión de dar la razón, pedir perdón y ofrecer una respuesta. Entonces, es muy importante para tanto seas persona física como seas persona jurídica, disponer de tu propio community manager, si lo llevas dentro, o si no, disponer de un equipo de community manager que te permita tener una imagen fiel, una imagen de fiar,
en situaciones normales o de conflicto con respecto a tu marca. Muy importante. Si una empresa o un ente no cuida esta parte, ¿puede estar abocado a desaparecer? Bueno, a desaparecer, hombre, no, estoy intentando recordar algún caso en el que se haya producido una hecatombe así. A desaparecer es complicado, porque claro, ten en cuenta que... No, perder credibilidad, pierdes credibilidad. Y para según qué Pero si marca, si pierdes pierdes credibilidad, credibilidad... sin duda ninguna, eso se ve reflejado en tus cuentas, sin duda. Es decir, puedes verse muy perjudicado, puedes sufrir perjuicios económicos respecto, me estoy refiriendo a pérdidas por pérdida de venta, ¿no? Por pérdida de clientela, por supuestísimo. Y esa pérdida de credibilidad luego es muy difícil de recuperar en el mercado, ¿eh? Cuando tú, sobre todo, no has rectificado de la manera en la que el mercado entiende que hubiese sido una respuesta natural, que muchas veces la más natural es simplemente reconocer el error. Pues mire usted, sí, nos hemos equivocado, el tren, el avión ha salido con retraso, pedimos disculpas, indemnizamos a los que han sido perjudicados y no volverá a ocurrir. Oye, eso es mucho mejor que insistir en que no ha sido culpa nuestra, que ha sido de lo que sea. Sí. Sí produce pérdidas, ¿eh? Y sí ha habido casos en los que efectivamente por mantenerse en que ellos no tienen nada que asumir, las pérdidas han sido importantes, ¿no? Pero no llego a recordar ahora mismo, en fin, ningún caso en el que, bueno, se haya llegado a producir la total debacle, ¿no? De que haya llegado a desaparecer una compañía, pero cuidado, ojo que hace mucha culpa. Y por supuesto se aprovechan de ello La competencia. los competidores, claro. Sí, sí. Hay que ¿cómo era? Pues luchar y defenderse. Luchar y defenderse es una... Sí. Hay nuevas posiciones en las empresas o en las organizaciones, ya no solamente en las empresas, en las organizaciones que ya tienen que tener en cuenta eso, que la imagen tiene tanta importancia hoy en día, que estamos tan expuestos, que se requiere de alguien que esté pensando en eso, que esté pensando constantemente en qué imagen estamos dando y qué puede conllevar, ¿no? Qué circunstancias positivas o negativas puede conllevar. Y esas personas tienen peso en los consejos de administración, tienen peso en los responsables de la dirección de la organización y se les debería de escuchar más de lo que a veces... Claro, porque en definitiva es información y tú puedes tomar decisiones más o menos acertadas dependiendo de la información que manejes. Que es que al final es... Jope, que me parece súper interesante. ¿Cuál es ahora mismo el momento en el cuando un ente, cuando una organización quiere demostrar su mejor cara o convencer? Tú ahora, hoy día, hablamos de aplicaciones, hablamos de redes sociales serias. ¿Tú cuál ves ahora mismo que bueno, depende mucho también el segmento en el que te muevas, ¿no? Pero ¿cuál te da a ti más credibilidad? ¿Cuál crees tú que funciona mejor? Twitter, Facebook, LinkedIn. Bueno, vamos a ver. Tengo que pensar porque verdaderamente ahora estamos en un momento delicado, o mejor dicho, están en un momento delicado las redes sociales. Por eso que te decía que el monstruito ese que hemos creado de Internet, estábamos todos muy contentos cuando empezó a caminar solo y estupendo porque nos aportaba, bueno, un mundo de posibilidades como hasta nunca jamás visto. Es decir, cantidad de información, cantidad de posibilidades de comunicación en tiempo real, estupendo. Pero a cambio el precio que estábamos pagando era la pérdida de la privacidad, por un lado, y la pérdida de la seguridad respecto a lo que estamos viendo y oyendo. Por lo tanto, ahora mismo estamos en ese momento, es decir, las redes sociales se están poniendo en tela de juicio porque sí, nos ofrecen todo eso. Es como cuando a un niño le sueltas pues eso, en una pastelería o en una tienda de chuches y le dices, puedes coger lo que quieras. Carta libre, venga. El niño va a coger todo y más.
¿vale? Pero no le cuentas cuál es la parte de la segunda parte del partido. Y no le Las cuentas, consecuencias. mira, mañana vas a estar fatal, porque Por la vas a tener un barriga, los despacho. dientes. Claro. Y esa es la situación. Es decir, nos hemos dado cuenta de que no nos estaban contando la otra cara de la moneda, de que toda esa información que tenían nuestra la están utilizando para distintos fines, algunos que son lícitos y nos aprovechamos y estupendo, pero también la están utilizando para cosas que no sabemos y que la están tergiversando y que hay gente dentro de ese tubo que la está utilizando con unas finalidades para las cuales nosotros no habíamos dado ese consentimiento. Entonces, ahora mismo se está poniendo en tela de juicio todas. Twitter es mejor que Facebook, Facebook es mejor que WhatsApp, WhatsApp es mejor que TikTok, no sé, cualquiera de ellas. Pues sinceramente, no metería la mano en el fuego por ninguna. Porque todas tienen su parte, digamos, oscura. No hay Y si no son oscuras, pueden serlo porque son tan dinámicas y crecen a una velocidad vertiginosa que no sabes qué camino va a coger cada una. O qué uso puede hacer cada individuo. Tampoco. Fíjate que Facebook ha pasado, o está pasando, por los últimos años sobre todo, por una etapa complicada a raíz de que se descubrió, bueno, pues que Sí. toda la información que estaba obteniendo sin el consentimiento. Claro. Entonces, yo les decía a mis alumnos, yo que doy clase de todo esto en la universidad, decía, mira chicos, ¿habéis visto alguna vez a Mark Zuckerberg con corbata? Cara seria, súper seria. Exacto, entonces les decía, digo, mira, la única vez en mi vida que le he visto con corbata fue cuando tuvo que ir a declarar al Congreso. Digo, eso es señal de que algo serio era el tema, es decir, que estaba jugando con fuego, ¿no? Volviendo otra vez Y era consciente de ello. Y era consciente, era consciente desde el primer momento. Claro. Lo que era consciente es de que la habían pillado. No solamente que era consciente de que estaba jugando con fuego, lo era desde el primer momento. Pero de que la habían pillado ese día, o esos días, vamos. Entonces, en las redes sociales ahora mismo el problema a resolver es la seguridad de que todo lo que decimos se está utilizando para lo que nosotros dijimos que queríamos que se utilizase y la seguridad de que todo lo que estamos viendo y leyendo es cierto o no. Pues ahora mismo estamos con esa realidad. Dentro de nada, ya lo sabes que hay programas que permiten coger la cara de cualquier político, de cualquier famoso, la tuya, la mía, distorsionarla y que yo ahora mismo te estoy hablando, por ejemplo, pues no sé, de las tribus bereberes o de la flauta travesera. Y no te estoy hablando de nada de eso. Pues exactamente igual se utiliza por los políticos, por cualquiera. De nada. Porque tengo un niño. Las fake news que están ahí. ¿Cuál es tu próximo reto? ¿En qué estás pensando? ¿Qué te ilusiona ahora mismo? Pues mira, yo estoy muy ilusionado con la educación. Yo es un mundo que he descubierto pues, a raíz de iniciarme en toda esta labor, ¿no? de profesorado y de dirección, de máster. Y a mí me ilusiona mucho la educación porque, sobre todo, me congratula muchísimo salir a la calle y encontrarme alumnos y que me digan, Julián, me ha servido muchísimo todo lo que hemos visto en el máster, en el curso, porque ahora lo estoy aplicando en mi día a día, ¿no? En mi trabajo. Entonces, a mí eso, realmente, o sea, el poder aportar a los demás me entusiasma. Entonces, yo creo que la parte de la labor educativa es fundamental, porque al final el educarnos y educar a los críos, en definitiva, hace que esos críos, en fin, sean libres el día de mañana y que sepan tener opinión y tener capacidad para distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Entonces, eso es lo que más me motiva ahora mismo, enseñar, tratar de transmitir todo lo que yo pueda ser capaz a los estudiantes y que ellos lo pongan en marcha y mejoren todo lo que tenemos, en cualquier campo, en el que sea, ¿no? En el derecho, en la medicina, en la prevención, en lo que Es sea. lo que hablas de la transversalidad. Exacto. Que a todos nos toca. Exacto, por eso yo a cualquiera que me quiera pedir una ayuda, de que yo le pueda transmitir algo, yo siempre tendré el tiempo y estaré encantado porque es algo que hago de verdad, lo hago de mil amores, no me cuesta y para mí en ese sentido nunca
nunca diré no por no ser una cuestión de que no tenga tiempo. Encontraré tiempo. O sea, creo que Pues, es mi reto. genial. Espero poder contribuir en parte a ello. A Sin que duda, tengas sin duda. más Te lo agradezco. Te lo agradezco. a esto. Preguntarte, bueno, la educación es que la educación antes yo he llegado a pensarlo y bueno, tampoco soy joven ya. No, yo estudio esto y ya. Estamos viendo que la educación, la formación tiene que ser constante, el reciclaje es constante. Eso de desaprender, que se ha dicho muchas veces, pero en realidad es la conciencia situacional del momento en el que vivimos. Y para eso necesitamos escuchar a los que también se han equivocado, escuchar a los que saben y a los que encuentran soluciones también. Parece que es algo, por eso, por ahí, yo te lo agradezco, sobre todo por haberme dedicado este tiempo. Tenía un montón de preguntas, como siempre, pero tengo la mala costumbre de no apuntarlas, tengo que apuntarlas más. Confío demasiado en mi memoria. Yo también te apunto una cuestión. Dime. Yo quiero preguntarte para que tú me digas, a ver, en qué te puedo ayudar yo, para en tu mundo concreto de vuestra actividad, y me digas más o menos, con 2 o 3 pinceladas, cuál es vuestra realidad de cómo trabajáis, para ver desde mi punto de vista en qué podría yo darte alguna idea que os pueda servir para ayudaros. Desde el punto de vista, me refiero desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. A mí se me plantea, por ayudarte, se me plantea un punto de partida y a partir de ese tú me dices, mira, yo creo que es muy importante dentro de las organizaciones, que como tú dices, pues claro, ahí tenéis vuestros ideas ya flojas, con otras estructuras, con otras organizaciones, pero indudablemente es algo necesario en vuestra actividad el tener información, lo que os decía, crear esa red de información que os permita en el menor tiempo posible saber cómo se actúa en un sitio, qué está pasando en ese otro sitio, cómo se reaccionó. Entonces, toda esa información es tan valiosa para vosotros que puede serviros para detectar y prevenir situaciones que sabes con antelación que van a ocurrir. Entonces, si eso se requiere así, tan sencillo como lo voy a decir, pero se requiere, por un lado, tecnología, es decir, que tengáis los técnicos que sean capaces de aglutinar esa información, pero por supuesto se requiere que haya conciencia por parte de las organizaciones para que por el departamento, por la persona, empezando por uno y que luego avance a 50, sean capaces de volcar toda esa información que tienen a la tecnología para que la tecnología la analice y llegue a ser tan precisa que te pueda permitir en cuestión de muy poco tiempo detectar que si viene un problema por allí, por la derecha, es muy probable que ese problema se extienda al resto en cuestión de X tiempo. Y lo que necesitas para eso es tener a tu disposición un equipamiento, una unidad de actuación en tanto tiempo que sabes que si no llega en media hora se va a extender. Eso sería, yo creo, el punto de partida de un neófito como yo, que no sé cómo trabajáis, pero que creo que os puede ayudar. Nosotros, yo creo que sí, suscribo todo lo que comentas. Ya existe, bueno, es que verás, nosotros hemos tenido como profesionales, como la profesión en sí, ha tenido una actitud muy reactiva. Mantenemos una actitud muy reactiva, ha sido una actitud reactiva y aplastante, supresión total. No hemos tenido, y lo digo como autocrítica, no hemos tenido la costumbre de volver a nuestras actuaciones y decir, oye, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Y qué tal? Y en tal sitio. Porque hay un sesgo muy potente que es el de tener miedo a la opinión del otro. El de decir, hombre, es que ¿cómo van a juzgar mi toma de decisiones o mi actuación? ¿O cómo me van a ver sin un guante, sin parte del equipo de protección individual porque ese momento, por lo que sea? Ya. Madre mía. No puedo hablar de incendios forestales. Están cerca, están cerca. Sí. Hay movimiento. Pero es que además soy bombero. Un momento. Asómate. Ay, bueno. Vale. Casualidad. Ha sido justo la policía local justamente debajo de casa, pero digo, a ver si van a ser los bomberos, porque conozco a alguno de ellos y me ha dicho, así voy para allá.
que iban a venir al cumpleaños del niño, pero no pudieron venir. Nosotros hemos tenido ese problema principal, que se mantiene porque es algo de, yo creo que es muy latino, es muy español, es muy, oye, ¿quién va a opinar sobre mi actuación, sobre cómo lo hemos llevado? Nos ha faltado, creo que, autocrítica constructiva. Nos ha faltado, a lo mejor, a ver, no a todos, evidentemente, porque aquí en este país se han hecho cosas muy interesantes, pero contadas personas lo han hecho. Cumpleaños, le están cantando el cumpleaños feliz a otros. Cachi, a mis niños no pudieron venir. Estamos teniendo de todo, me encanta, porque eso es lo que hace que sea verdaderamente una charla dinámica, animada, efectivamente. Hemos tenido de todo, cumpleaños, llantos de niño que le toca el baño, bomberos, policía, nada, estupendo. Todo. Que nos ha faltado eso. Sí. Y creo que nos sigue faltando porque hay... el Punset lo decía en su programa de redes cuando hablaba de la neurociencia y de las sinapsis que se creaban, las conexiones entre neuronas y todo esto, y es que eso requiere un gasto energético, crear esas nuevas habilidades. A ti te cuesta pasar mal, ¿no? Dicen que decían que la letra con sangre entra, bueno, es que con la sangre entran muchas cosas, entra porque lo pasas mal y aprendes a lo mejor a huir de ello, ¿no? Y que te cambien la forma de hacer las cosas es algo que nos ha sentado muy mal, pero yo creo que está cambiando porque muchos de los que trabajamos en emergencias, pues nos ha tocado a lo mejor prepararnos una formación específica, nos ha costado tomar tiempos en trabajos que no nos gustaban, en fin, aguantar a la gente que dice, ¿cómo tenemos que aguantar esto? Pero es lo que hay. Y yo creo que eso a lo mejor nos ha hecho abrirnos un poquito la mente y ver que cuando pasas por muchos puestos de trabajo, por muchas organizaciones y tal, que la oferta laboral que hay en estos últimos 10 años, ¿cuál es? Pues, temporal, básicamente temporal. Es lo que están ofreciendo. Entonces, tienes la contra de que las personas, o nos ha costado mucho, nos cuesta mucho evolucionar en nuestra vida personal y profesional. De hecho, en el mundo de incendios forestales es difícil aguantar aquí y vivir de esto. A muchos compañeros es muy complicado porque lo que ofertan es casi basura. Casi que dices, es que tengo que arrimarle yo dinero y eso no debería ser así. Y bueno, esto es muy difícil de explicar. Seguro que estoy pisando callos, muchos callos. No. A ver, no dices algo, no dices nada que no sea una realidad que además se puede trasladar a otros muchos campos y a otras muchas actividades. Primero, has dicho algo muy cierto. El componente nuestro particular, latino, de los españoles, eso es un punto que va en contra un poco de esta manera, de esta visión, ¿no? de cómo se trabaja en equipo y cómo se comparten aciertos y errores. Nosotros, por lo general, pues somos más dados a ocultar, a no contar nuestros fallos, ¿no? Dos, el sector. Mira, si hay un sector más anacrónico y más cerrado que el de los abogados, difícilmente lo vas a encontrar. Es decir, aquí en este sector donde se guardan los secretos, bajo 7 llaves, ha sido todo un reto el que la profesión se dé cuenta de que poniéndolo en la balanza, el peso de las posibilidades que todo eso ofrecía respecto a tener tanta información con respecto a ocultar cierta información, al final la balanza se ha inclinado hacia ese otro lado. Es decir, mira, nos interesa mucho compartir ciertas cosas porque nos va a hacer más fuertes. Y la tercera parte, evidentemente, es la parte más difícil de trabajar, que es la que tú dices, que es la que conlleva todo ese ejercicio neuronal de tener que darle vueltas a ver cómo en un sector determinado yo puedo llevar esto a la práctica, sin que además suponga que se me vaya a poner en tela de juicio una actuación, se me vaya a descubrir que esto estaba mal hecho o regular. Es muy complicado. Cuando encima no hay medios, porque ello conlleva un coste, cuando encima está mal pagado y cuando a lo mejor es un tema que a lo mejor a mucha gente no le importa. Entonces dices, bueno, pues apaga y vámonos. Con esa realidad no vamos a ningún lado. Pero insisto, yo creo que al final va a ser más la realidad la que va a hacer que todo eso finalmente se le dé un empuje.
Por ejemplo, estamos asistiendo a una situación con todo el cambio climático o todo lo que conlleva esa realidad, ¿no? De que nuestro planeta, bueno, se va probablemente a ver afectado por toda la contaminación que hay en poco tiempo, que nos va a empujar a que se busquen soluciones. Y estas soluciones vienen dadas por la tecnología, sin duda alguna. Por supuesto, sí, a enseñarles a los niños a no contaminar, a enseñarles a recoger los plásticos, sí, pero la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Entonces, eso va a hacer que al final se nos quiten todas las tonterías de encima y que digamos, mira, no, a ver, hay que destinar presupuestos, la gente se tiene que concienciar, las organizaciones tienen que destinar tiempo, esfuerzo y dinero a que la gente se forme y a que la gente diga, oye, no, vamos a ver, si esto se puede llegar a incluso hasta anonimizar, no hace falta poner el dedo que acusador sobre, no, es que tú lo hiciste mal, entonces claro, si lo llegamos a saber, pues no hubiese ocurrido esto, no, se puede llegar, pero claro, hay que darle a las neuronas, ¿eh? Se puede llegar a utilizar esa información sin llegar a poner el dedo acusador en las personas, pero que esa información de los errores, porque es de lo único que se aprende, de los errores, sirva para decir, bueno, no volvamos a cometerlo. O que si se cometió un error en Murcia, no se cometa en La Coruña. Es que sí, ojalá, o sea, Que, te estoy escuchando y estoy escuchando música, realmente. ya lo sé que bueno, Y no es el cumpleaños feliz, estoy escuchando algo eso. ideal, pero te pongo un poco de situación. Cuando hemos hablado en emergencias en este país, en entorno rural, cuando hemos hablado de terremotos, de tsunamis, de incendios forestales en interfaz, de atrapamientos, estamos hablando de muertos. Estamos hablando de compañeros que, no sé, en 2005, 11 fallecidos en Guadalajara. En 2009 fueron otros 5 en Cataluña. Cada verano tenemos uno. Galicia yo no sé cuántos. Aquí en Andalucía otros 4 una vez y otros 5 otra vez. Claro, es que el tema es muy visceral. O sea, la respuesta viene siendo muy visceral y los cierres son totales. También que ahora redes sociales nos ha abierto un poco y nos deja en evidencia si guardamos silencio, ¿no? O sea, hay que pronunciarse y hay que hacer ese esfuerzo, ese trabajo. Yo entiendo que en el gremio mío es complicado, porque es complicado, y más, fíjate, un bombero Eloy, un bombero de Bilbao creo que era, pues que el juez dictaminó que su fallecimiento su accidente fue debido a celo, a exceso de celo. Un tío que está en una estructura que está ardiendo, que es su trabajo ir allí a arreglar el problema que hay, pierde la vida, y le dices a la viuda que no se merece nada porque ha sido en exceso de celo, perdona, claro, con este tipo de sociedad o tipo de decisiones que toma un juez, claro, ves las barbas de tu vecino, ¿no? Pues tú las tuyas, pues imagínate cómo las pones. Ojalá y este tipo de vídeos y esta dinámica que estamos llevando y estas redes sociales nos humanicen a todos un poco más, dentro de lo insignificante que somos cada uno, porque en realidad es que somos pues un pedazo de carbono, un préstamo de carbono que en algún momento devolveremos. Pero sí pequeños gestos repetidos por todos pueden hacer un gran cambio. Y de ahí necesitamos más humildad y necesitamos algo que yo le hablé con un responsable en un momento dado. Dije, nos falta comunicación, nos falta la C de las TIC. ¿Tenemos tecnología? Todos tenemos tecnología, todos llevamos esto. ¿Tenemos información? Todos, pero no hay comunicación, no hay conexión, normalmente no la hay. Que a lo mejor de fuera, yo se lo digo mucho, esto me voy a meter en un lío. Yo se lo digo a algunos amigos, digo, no, tú de fuera, bueno, venga, se lo cargo a un amigo mío que era el policía nacional y digo, ostras, digo, ¿qué? Cuando me enteré, digo, lo has conseguido al final, digo, eso tiene que ser como la serie de policías de principios de los 2000. Dice, no, esto es más como Los Hombres de Paco. un poquito más, andar por casa, ¿no? Y yo digo lo mismo con emergencias, hay una imagen, pero luego en el interior hay muchas cosas que se cocinan a fuego lento, que salen con los años.
Y lo estábamos viendo. Yo siempre recuerdo a una amiga mía que trabaja en una farmacia en un pueblo pequeñito, y yo le decía, oye, digo, ¿cómo va el tema del ansiolíticos y antidepresivos? Dice, cada vez vendemos más. La mayor parte del pueblo, la mayor parte, consume, por lo que sea, por que ha fallecido un familiar, porque está mal en el trabajo, porque se ha quedado sin trabajo, por lo que sea. Y es la realidad de nuestra sociedad, y yo esto lo comenté en algún momento en el trabajo, y yo no exagero, de verdad. Uno medio llorando, el otro mirando al suelo, el otro con la mano así, porque saqué un tema de conversación que digo, joder, es que tenemos que hablarlo. Porque de aquí se explican luego muchos comportamientos, muchas machotadas que podemos tener, a todos los niveles, oye, a todos los niveles. Hace poco hablaba con una psicóloga especializada en emergencias y hablaba del tema del galoncito, del responsable, el que ocupa un puesto superior. Es naturaleza humana. Es como decía Emilio Duro, dice, el director gerente es el gorila de lomo plateado, es el que tiene más mala leche, ¿no? Ese tipo de organización que a lo mejor es muy de 70, 80, 90, ya que en 2020, con las situaciones que estamos viviendo, ya necesitamos un cuartito de vuelta. Bueno, evidentemente las redes sociales nos están ofreciendo esta posibilidad, ¿no? que estamos mencionando todo el tiempo en esta conversación. Es decir, la posibilidad de que nos conectemos. Por eso, por ejemplo, los políticos están tan interesados en manejarlas. Porque claro, ahí nos podemos conectar personas que no tenemos ningún tipo de relación previa. Podemos encontrar grupos de personas que tienen afinidades, que tienen sintonía con nosotros, que nos pueden dar una respuesta a nuestros problemas, a nuestras dudas. Y claro, eso es muy, muy bueno. Yo te decía que si una cosa buena está teniendo toda esta situación del desarrollo que tienen las tecnologías de la comunicación es esa, que nos podemos comunicar con personas yo me comunico con personas de muchos países y no necesariamente tienes que conocerlos ni siquiera físicamente, ¿no? Algún día de esto, bueno, llegará, pero mientras tanto estamos al habla, estamos compartiendo, bueno, inquietudes, y eso es una realidad que ya va a ser así para el resto de nuestras vidas y de nuestros hijos, y entonces lo que hay que hacer es sacarle el mejor provecho, el mayor jugo, y educar a las generaciones que vienen posteriormente para que entiendan que esa pólvora que tenemos entre las manos también puede ser peligrosa y se puede transformar en dinamita y puede cometer atentados con ella. Es decir, utilicémosla bien, eduquémoslos bien desde el principio, que no se convierta al final en algo que sea un arma arrojadiza. Y nosotros, a día de hoy, que nos ha venido, bueno, así de sopetón, utilicémosla para eso, para compartir, para ver a ti qué se te ocurre, tú qué problema tienes. Mira, yo te ofrezco esto. Yo he oído un caso en La Rioja que hicieron esto otro. Esa es uno de los finalidades. Ese es uno de los pilares que tenemos que poner sobre lo que significan las redes sociales y la tecnología. Y el otro, insisto, es la utilización de esos datos, se llaman Big Data en cualquier materia. Y si hay un escollo que es que las estructuras, las organizaciones, el de lomo plateado, todo. Ya te digo, te pongo como ejemplo el nuestro, el derecho. O sea, una profesión que ha sido históricamente anacrónica en ese sentido de todo lo que tenga que ver con lo que se salga de lo que ha sido su mundo de siempre. Le ha costado. Y hoy en día ya, bueno, pues se ha dado cuenta de que eso le es más una ventaja que una desventaja. Y eso tiene que ser universal, democrático, para todo el mundo. Yo, mira, que, por ejemplo, yo tengo tengo clientes que son colegios. Ahora mismo tú tienes hijos, yo también, estamos viendo con una realidad. La realidad es que de repente nos ha pegado de sopetón algo que nosotros preveíamos, calculábamos más o menos que iba a pasar de aquí a 5 años, 7 años. Me refiero a que la digitalización de todo lo que es el sistema educativo se iba a imponer, sí o sí. Bueno, pues sí o sí ha sido de golpe. Lo que calculábamos nosotros en 5 o 7 años, ¡plum!, de golpe. De repente te vas a encontrar en tu casa con niños que tienen problemas porque necesitan un ordenador, no te cuento si son 3
con distintas clases, uno en tercero, el otro en cuarto y el otro en quinto. El padre por un lado, la madre por otro. Bueno, eso que preveíamos que iba a llegar en 5 años, ha llegado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que darle respuestas a eso, tenemos que ayudar a la gente. Yo ahora mismo estoy involucrado en esos protocolos de explicarles a todo, a los educadores, es decir, a los profesores, a los centros educativos, a los padres y a los alumnos, todo lo que tienen que tener en cuenta oye, chicos, primero la seguridad, los derechos de imagen, el control de las herramientas que estáis utilizando, de las aplicaciones, del Google Classroom, del Meet, para conectarte. De repente, en fin, ya te digo, es como si que se ha hecho de noche y ¿dónde están las luces del coche? ¿Dónde está el volante? Que encima lo está manejando uno de 7 años, ¿no? O sea, esa es la realidad. Bueno, pues ayudémonos. Tenemos que ser conscientes de que esto está aquí ya, para siempre, y que tenemos que ayudarnos y que tenemos que educar. Ese es el reto que tenemos. Y yo, en fin, ahí creo que tenemos de continuar y pum, y acabaremos con ese Sapiens que dices tú del lomo plateado. ¿Seguro? Bueno, vamos a intentar hacer las cosas, vamos a intentar llegar lejos. Vamos a intentar llegar lejos. Oye, vamos a viajar un momento en el tiempo y te voy a dar 10 minutos para que vuelvas a 1998 y te veas a ti en la universidad. ¿Qué le dirías a tu yo? Pues sinceramente, lo primero que le diría es, entre comillas, ¿no? Algo que les empiezo a decir a los chicos de hoy en día, transcurrido todo ese tiempo, ¿no? Yo empiezo en mis clases diciéndoles lo siguiente: les pongo una imagen de Andy Warhol, el pintor, famoso pintor, ¿no? De la cultura de los años 80, pop, y algunos no saben qué tiene que ver con lo que les voy a contar, hablan relacionado con el derecho. Otros como que les suena quién es, pero que no lo sitúan, y algunos sí, saben quién es, ¿no? Entonces yo siempre les digo una frase que se le atribuye a él, ¿no? Que me la aplicaría a mí 20 años atrás. Y les digo, mirad, este es Andy Warhol, famoso pintor de arte pop y tal, y dijo, o se le atribuye algo, que es lo siguiente: dijo un día, llegará un día en el que todo se podrá hacer desde casa menos una cosa. Entonces solo se quedan así un poco pensando, ¿qué será? Y les digo, bueno, ir a una fiesta. Él decía eso, es decir, ya ha llegado ese día. 20 años después, Julián, cuando tú estabas allí y no sabías dónde iba a acabar todo esto, 20 años, 20 y tantos años ya, o 30, perdón, casi 30, y ha llegado ese día en el que todo se puede hacer desde casa. Desgraciadamente, bueno, pues ya no podemos ir de fiestas porque estamos ahora mismo confinados. Algún día podremos salir y además es conveniente que las fiestas sigan siendo, oye, para tomarte una copa con un amigo y bueno, si tienes novieta, para darle un beso. Pero ha llegado ese día que parecía como que aquello que dijo ese hombre en los años 80, como que era que, bueno, porque estaba un poco sonado. ¿Cómo que se va a poder hacer todo desde casa? Pues sí, desgraciadamente o afortunadamente ya se puede hacer todo desde casa. Así que eso es lo primero que me diría a mí mismo. Diría, madre mía, ¿cómo han cambiado los tiempos? Que yo puedo pedir una pizza, que yo puedo descargarme una película sin ir al cine, que yo puedo recibir clases e impartir clases, que yo puedo encargar cualquier tipo de actividad o de servicio, o comprar cualquier producto, o hablar con cualquier persona de la otra parte del mundo, y ni siquiera tiene por qué ser en tiempo real, lo puedo grabar y luego lo veo. Eso es espectacular, eso es impresionante. Tú sabes otra cosa que porque empecé a hacer estas entrevistas en 2017 y porque he continuado cuando yo estuve confinado con el positivo de COVID y todo esto, y es que la mayor parte de mis compañeros, yo empecé en 2007, pero yo siempre he estado rodeado de gente mayor que yo, mucho mayor que yo, gente que podía ser mi padre. Y constantemente les escuchas hablando, era como la radio, ¿no? Siempre hablando, pues hace 20 años esto, pues empezó esto, empezamos así, y te acuerdas de aquello y de lo otro. Y yo tomaba la conciencia de decir, hostia, todo lo que ha vivido esta gente en los últimos 20, 25 años que a mí me llevan, o sea, donde ellos empezaron y donde ellos se encuentran o donde continúan o las cosas que han vivido, ¿no? O interpretaciones que han hecho ellos de la realidad. La siguiente pregunta es, ¿y qué me toca ahora a mí vivir? Claro, y una de las consecuencias de esa forma de pensar o de esas preguntas es decir, pues voy a preguntar.
voy a preguntar a los demás. Oye, ¿tú cómo lo ves? Que luego nos vamos a equivocar todos o vamos a tener parte de razón, pero a mí me da... Tengo 35 años, ¿vale? Pero a mí me da vértigo ya. Yo tengo vértigo. Yo veo que desde mi teléfono puedo hacer demasiadas cosas. Estoy llegando a mucha gente y eso me gusta, pero yo qué sé. En plan... Pues mira, yo te diría que tú planteas, ¿no? Tu pregunta es ¿qué me va a tocar a mí vivir, ¿no? O qué me espera, ¿no? A ver, yo no soy futurólogo ni mucho menos, pero si bien es cierto lo que tú dices, que nosotros, los que hemos vivido estos últimos 30 años, digamos, ya siendo conscientes de lo que teníamos entre manos, ya éramos adultos, ya trabajábamos, ya sabíamos en qué mundo más o menos nos manejábamos, sí, hemos vivido momentos históricos, hemos vivido cosas, transformaciones históricas y muy importantes, ¿no? A nivel mundial y a nivel de este país. Pero la realidad de lo que estamos viviendo ahora, de lo que estáis viviendo vosotros, que no habéis vivido esa otra realidad, es inmensamente superior a todo lo que hemos podido vivir nosotros en los últimos 50 años, sinceramente. Es decir, nosotros somos el final, me pongo yo dentro de esa categoría de edad, ¿no? de una generación, última generación. Hemos vivido un final de una época, que es el siglo XX, que, bueno, con sus diferencias, lógicamente, no es lo mismo nacer en 1900 que en 1950, 60, 70, pero bueno, éramos un poco hijos de esa realidad, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora mismo, desde estos últimos 20 años ya que llevamos de siglo, es una realidad completamente distinta ya, que muchas veces no somos conscientes de ella y al final dices, bueno, sí, vale, yo sigo cocinando un huevo frito en una sartén, sí, no pertenezco a las películas de Stanley Kubrick del futuro. No, cuidado. La transformación que ha supuesto desde el año, te citaba el 98 porque, bueno, más o menos es cuando nace Internet, ¿no? El 96, por ahí. La transformación que se ha producido en estos últimos 20 años es una transformación que es verdaderamente la cuarta revolución industrial que está sufriendo el mundo, ¿eh? Entonces, el nacimiento de una revolución mundial, no todo el mundo puede decir que lo ha vivido. Y tú perteneces a esa generación, es decir, estáis viviendo la transformación de una generación, de una manera de vivir, que es una transformación que significa una nueva revolución, la cuarta revolución. La industrial era la nuestra, se acabó, y nosotros digamos que, bueno, estamos a caballo entre lo que finalizó en el siglo XX y lo que podamos llegar a vivir en el siglo XXI, pero vosotros sois, sin duda, estas generaciones ya son las que ya están en esa nueva realidad. Y bueno, es espectacular todo lo que estáis viviendo y lo que vamos a vivir, ¿no? Lo que nos deje ese trozo de como dices tú, de materia orgánica estar aquí. Sí, el préstamo de carbono. Decía María Luisa, esta psicóloga, decía, no, es que te lo voy a decir, es que es buenísimo. Yo creo que es algo que si fuese de tatuajes me lo tatuaba. María Luisa no, María Antonia, perdón. Perdóname, María Antonia dice: la mayor tristeza es que llegues a morir como carbón cuando lo tuviste todo para morir como diamante. Un diamante, claro. O sea, wow. Digo, sí. Digo, a lo mejor, venga, no hay miedo, hemos venido a jugar. Que vengan los cambios que quieran, pero vamos a estar aquí y vamos a trabajar en equipo. Quizás sería... Pues muy bien. Pues sí, yo creo que esa es una buena... Eso es un buen camino para ir transformando ese trocito de carbón en yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues para seguir con ello, ¿a quién me nominarías tú? ¿Qué persona crees tú que podría aportar al canal? Bueno, o a ti te ha aportado como a nivel personal o profesional. ¿Alguien que digas tú, esto es un referente para mí? Bueno, pues en fin, me has pillado. Desgraciadamente mis grandes referentes siempre han sido personas como tú, igual, mayores, las que me he estado siempre escuchando. Por supuesto, mis abuelos para mí siempre han sido un referente, ¿no? Y ojalá te los pudiese mandar y decir, bueno, mira, que va a hablar contigo ahora mismo un amigo que se llama Ángel y te va a preguntar por cosas, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues ya no están y como todos los que tenemos abuelos, pues nos encantaría poder volver otra vez a hablar con ellos y demás. Ellos han sido referentes para mí. Y a nivel profesional, pues
A ver, yo distingo dos tipos de profesionales. Para mí tiene mucho mérito, claro, los profesores que yo he tenido, los profesionales que he conocido en mi sector, pero también a mí quien verdaderamente me aporta muchísimo son los profesionales de, como digo yo, de la calle, los profesionales del día a día, es decir, gente que sobre todo que ha trabajado y trabaja con las manos. Porque a lo mejor es algo que, en fin, yo soy bastante inútil y no tengo ese don de crear con las manos, ¿no? Entonces, para mí, los artistas, cualquiera que sea capaz de hacer cualquier cosa con un trozo de madera o con una piedra o con un lienzo, a mí, sinceramente, un artesano que haga zapatos, que haga cualquier cosa para mí, yo me quito el sombrero. Entonces, esos son mis referentes. Pero como persona ahora mismo, pues no sé, tendría que pensarlo verdaderamente. Y si me cuesta pensarlo es porque verdaderamente o les he perdido la pista y se me han quedado sus conocimientos. Me acuerdo perfectamente de mis profesores de literatura. Me acuerdo de mis profesores de literatura, pero claro, desde hace muchos años ya y ya desgraciadamente ha fallecido, ¿no? Me acuerdo de mi primer jefe. Mi primer jefe era una persona con una personalidad impresionante, brillante en su labor, ¿no? Como abogado y duro en cuanto a que era muy, muy estricto. Entonces recuerdo que al principio, pues lógicamente a mí me impactaba y no comprendía muchos de sus planteamientos, ¿no? Que eran quizá para mí como chaval que empezaba, pues demasiado estricto, ¿no? Pero cada vez que ha ido pasando el tiempo, he ido analizando el porqué de las cosas, he ido entendiendo que tenía mucha, mucha razón, ¿no? Y en todas las cosas que decía. Claro, le acompañaba la experiencia. Entonces, unido a su brillantez, pues hacía que indudablemente, si él decía, ahora es de noche, y tú decías, no, no va a ser de noche, yo todavía decía, no, ahora es de noche, y te terminaba por convencer. Entonces, En el hemisferio sur. bueno, podría ser una respuesta, podría ser la respuesta. Entonces, él para mí sí fue un referente en muchos sentidos desde el punto de vista de su personal y profesional, ¿no? Y bueno, pues también me hubiera gustado poder ahora decirte, oye, puedes hablar con él, ¿no? Pero ya desgraciadamente Bueno, pues dime alguno que esté tengo, vivo tengo que pensar, sí, y que pueda darle la paliza y decirle, oye, que te quiero entrevistar. No sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. Algo vamos a así. ver. Si no, déjalo, no te voy a poner ningún No aprieto sé, más. no, no. Ya si quieres me lo comentas por WhatsApp y... Sí, sí, déjame que piense bueno, Sí, sí, sí. personas que, mira, tengo un amigo, para mí es más joven que yo, y eso a veces pues, parece como que, bueno, en fin, que puede significar, bueno, pues algo negativo, cuando para nada, la juventud no tiene por qué ser un sinónimo de ser un pecado o ser algún inconveniente, ¿no? Todo lo contrario. Pero sí que es verdad que es más joven que yo y en cambio, oye, yo aprendo mucho de él, ¿no? Este amigo es bodeguero y bueno, pues ese amor que pone a su profesión, ese amor que pone a lo que en definitiva es su manera de entender la vida, a mí sinceramente me entusiasma ver todo ese corazón que pone en todo lo que empeña y en todo lo que emprende, ¿no? Y yo le considero de esos, le considero un artesano porque él trabaja con la cepa, él trabaja con la creación, ¿no? Que es crear un vino y ofrecértelo como lo mejor de él, ¿no? Eso para mí, o sea, tiene un valor incalculable, ¿no? Ese amor que le pone, ese empeño que le pone, esa sabiduría que tiene, ese conocimiento que tiene en lo que hace. Yo me llamo José Antonio Zarzana, te digo el nombre abiertamente, José Antonio Zarzana, amigo mío. Es algo de verdad digno de conocer, porque, bueno, sinceramente, o sea, oyéndole hablar, aprendes constantemente de tanto que sabe y de tanto que te aporta, y en fin, para mí es un referente. Zarzana. Con Z, como el zorro, Zarzana. José Antonio Zarzana es amigo mío y un referente en su sector, por supuestísimo, ¿no? El bodeguero, ya te digo, y bueno, el amor que tiene, el conocimiento que tiene de su profesión es impresionante, impresionante. Un tío cabal, además, un tío cabal. Pues genial. Pues, Pues
Tengo la lista, ya tengo que utilizar otro folio porque ya tengo un montón de gente. Ya, o sea, yo creo que esto se me está yendo de las manos, pero bueno. Archivo digital, te tienes que hacer un Excel, ya, te tienes que hacer un Excel y... Sí, lo que pasa es que soy muy analógico. Me gusta el papel todavía. Y mira que escribo, mi letra es horrible, pero me gusta escribir, me gusta la acción esa. Julián Plaza, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Y a quien esté escuchando esto, que no se le olvide dejar comentarios en el vídeo, o esto ya veremos a ver si lo mando al podcast, que lo mandaré seguro, tarde o temprano. Pero por eso, tienen aquí a Julián Plaza. Pues a vuestra disposición. Voy encendiendo, lo se está haciendo de noche, como diría mi jefe. Sí, de noche. Pues yo me voy yendo a echarle una mano a mi mujer. Exacto, que está demandándote ya. Oye, Ángel, Sí. pues ha sido un placer, de verdad. De verdad. Igualmente, un abrazo, cuídate. Igualmente, que vaya todo bien. Y hasta la próxima. Aquí me tenéis. Hasta luego.